apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y para siempre, ¿verdad?, son sus misericordias. La verdad que hemos esperado, ¿verdad?, este tiempo con ansias. Ahí los hermanos se están saludando. Muchas bendiciones para todos los que se están conectando, ¿verdad?, y están dispuestos a estar en la transmisión juntamente con nosotros, porque sin lugar a dudas es un tiempo muy significativo y es un tiempo, ¿verdad?, muy especial. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que tú ya te dispusieras, tomaras tu Biblia o tomaras tu computador y pudieras también participar conmigo de lo que es la palabra del Señor para este día, de lo que es la palabra del Señor para esta jornada. Vamos a compartir, ¿verdad?, con la ayuda del Señor una palabra que tiene, ¿verdad?, como título la iglesia en tu casa. La iglesia en tu casa. Y vamos a entrar, ¿verdad?, a esta faceta de oración para poder entrar a su palabra, reconociendo y entendiendo que Dios tiene tiempos especiales para poder hablarnos y para poder ministrar su palabra en nuestros corazones. Así que yo quisiera que oráramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, alineamos nuestros corazones, Señor, a tu palabra, a tu voluntad, a tu dirección, a tu consejo, suplicando, Señor, que tú nos ministres a través de ella. Háblanos, instrúyenos, aconséjanos, direcciónanos y permite, Señor, que en este día toda tu iglesia conectada con cuerdas de amor, Señor, en el norte, en el centro, en el sur, Señor, cada persona que se va a tomar de esta transmisión y que va a oír tu palabra, en el nombre de Jesús oramos para que toda distracción sea quitada y para poder estar alineados, Señor, unidos en una fe, en un espíritu, en una comunión contigo. Papito Santo, bendigo, Señor, a tu pueblo, a la congregación, a todos los que están participando de esta transmisión, como las que lo verán, Señor, en otros instantes, Señor, a los hermanos que les tocó trabajar o que están en actividades, Señor, que les imposibilita estar en este momento conectados directamente. Tú les alcances también con amor y con misericordia. Oramos en esta dirección. Amén y amén. Hoy compartiendo la palabra, la iglesia en tu casa. Sin lugar a duda, hermanos amados, plantearnos ante esta plataforma de entender y comprender que somos iglesia es una estructura tan importante que nos lleva a nosotros pensar que Dios tiene planes sobre, ¿verdad?, su pueblo. La iglesia nunca fue un diseño humano, la iglesia nunca fue un diseño terrenal, la iglesia nunca fue una idea de ningún hombre. Cuando usted ve en la Biblia a nosotros nos enseña en el libro del Génesis, en el capítulo, ¿verdad?, en el capítulo primero, cuando Dios está en el capítulo primero, en el capítulo segundo, pero cuando Dios quiere construir, hay una estructura creacional en Génesis 1, ¿verdad?, que fueron tomados y formados de la tierra. Pero hay otra estructura también creacional que está en Génesis 2, que es donde el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad?, nuestra semejanza también, pero lo tomó del barro y lo formó. Y sopló sobre el hombre, ¿verdad?, aliento de vida. Y cuando sopló sobre el hombre aliento de vida, al soplar aliento de vida, ese hombre fue un ser viviente. Se transformó en un ser de luz. Recuerde que Adán en el huerto no tenía sangre, sino que en el principio era la luz. Y la luz, ¿verdad?, era la luz era la vida de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecía, mas las tinieblas no las comprendieron. De tal manera que cuando hablamos de esta plataforma
de poder ser seres de luz, como era Adán, hubo una idea divina y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le traeré una compañera que le pueda ayudar en la tarea, en la responsabilidad, en el ejercicio, en el cumplimiento de la delegación que yo le voy a hacer a este hombre llamado Adán. A Adán le dieron autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el mar. Adán era un ser de luz, podía volar, podía entrar al mar tranquilamente, no tenía ningún problema de respiración, podía estar en la tierra, o sea, tenía gobierno en el cielo, gobierno en la tierra y gobierno en el mar. En las tres plataformas él podía, ¿verdad?, transitar correctamente. La idea divina, cuando hablamos acerca de iglesia, voy a la carga con esto porque Adán, viene el Señor y trae un sueño profundo. O sea, lo meten en el reposo. Lo meten en el reposo. Dios lo mete en el reposo. Hace caer un sueño de profundo y lo hace descansar. Y cuando lo hace descansar en ese sueño profundo, de su costado saca, ¿verdad? Una costilla de la cual construye a la amada llamada, ¿verdad?, Eva, en este caso, aunque al principio, ¿verdad?, recibe el primer nombre, ¿verdad?, que era varona porque del varón fue tomada. Pero luego se termina llamando Eva, que significa madre de todos los vivientes. Oiga bien con esto, vamos a la carga con esto. El Señor dice que ella se transformó en la madre de todos los vivientes y daba a luz vivientes. No daba a luz murientes, daba a luz vivientes. Todos los hijos de Adán y Eva que tuvieron en el Edén, en el huerto, fueron vivientes y fueron seres de luz. Y todos los que nacieron fuera del huerto fueron murientes y fueron seres de carne, ¿verdad?, de sangre y de hueso. Entonces, hermanos amados, ahí nosotros vemos claramente que la idea de la compañera, de la idea de la ayuda idónea, fue sacada del costado de Adán. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, me doy cuenta que cuando Jesús va a la cruz y cuando él cae en el sueño profundo, un soldado romano, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, herirle en el costado, él le hirió en el costado, y cuando le hiere en el costado, sale sangre y sale agua. Figura del lavamiento de la palabra y de la sangre derramada que lava, que limpia y que quita. Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué interesante es poder ver esa figura, que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la idea divina de poder trasladar una congregación, de poder trasladar una iglesia, de poder trasladar una compañera como lo fue con Adán, la Biblia dice que el pecado entró por Adán, alma viviente, pero que va a salir por Cristo, espíritu vivificante. Y sin lugar a duda, esa sentencia salió. Aunque nosotros, hermanos amados, vamos a envejecer, o algunos partiremos antes y otros partiremos después, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque los que están en Cristo ahora duermen. Están solamente en el sueño, en el reposo de Dios, para poder manifestar todo aquello que Dios va a hacer que broten de esas estructuras divinas que han evolucionado a una estatura superior. Cuando yo me planteo en ese punto específico y veo que el Señor tiene una estructura creacional y veo que Dios levanta, ¿verdad?, una compañera de Adán, y veo que a la iglesia sale del costado del Señor por el lavamiento de la palabra y por el derramamiento de sangre, entonces me doy cuenta que la iglesia nunca fue un diseño humano, nunca fue la iglesia una idea de hombres que dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos y juntémonos en un club social, oye, ¿sabes qué? Vámonos y reunémonos para tener pasatiempo, vamos a juntarnos los lunes, vamos a juntarnos los miércoles, vamos a juntarnos los sábados para contar chistes, para vernos, para hacer amistades, para compartir, ¿verdad? Para comprar, hacer un asado, ¿verdad? Cosas que se dan en un ámbito más social. No quiere decir que en la congregación los hermanos no vayan a evolucionar, a tener amistades, relaciones. No es el punto que quiero llegar. Las relaciones interpersonales son importantes.
Lo que yo quiero puntualizar es que la iglesia, su origen y su propósito no fue ser un club social. Su origen y su propósito no fue solamente que la gente se reuniera. Su origen y su propósito era que ese lugar, que esas personas se transformaran en gente que tuviera una mentalidad celestial. ¿De qué punto? Aquel que viene al arrepentimiento, aquel que nace de nuevo, aquel que tiene el lavamiento del agua, entonces de la manera que Cristo resucitó, así también Él resucitó, hermano, de muerte a vida. Y la Biblia dice, entonces, si habéis resucitado con Él, entonces, si habéis resucitado con Él, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Note el principio, que si alguien ha resucitado con Él, entonces su mente no puede estar más ubicada en las cosas de la tierra, sino que tiene que tener una mentalidad donde su mente está ubicada en las cosas de arriba. Interesante poder visualizar ese principio, interesante poder visualizar ese punto específico. Ok, entonces, si la iglesia fue un diseño divino, si la iglesia fue, hermanos amados, una estructura creacional diferente, que solamente repercute en la estructura del Señor, que solamente repercute en la obra de Cristo, entonces no hay ninguna intervención humana que pueda detener el avance. Yo quiero expresarle esto, hermanos amados. A la iglesia no la detiene nadie, a la iglesia no le va a detener un tema social, a la iglesia no la va a detener una pandemia mundial, a la iglesia no lo va a tener una faceta de economía, a la iglesia no le va a detener la enfermedad. Alguien que diga amén a eso, a la iglesia no le va a detener ninguna de las cosas presentes, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8 que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni persecución, ni necesidad, nada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo, ¿verdad? Jesús. Dicho sea eso, hermanos amados, entonces nosotros visualizamos, sin lugar a duda, que la obra del Señor no está sujeta a estructura natural, no está sujeta a un sistema humano, terrenal, sino que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, está fundamentada en la obra redentora de Jesucristo. Y hoy nosotros nos reunimos en nuestras casas, bendito sea el Señor, con esa palabra viva, con esa convicción tan fuerte de poder participar del pan, de poder participar del vino, aleluya, orando por los elementos y declarando que a través del pan, que a través del vino, Cristo nos suministra la vida de Él. Cada vez que yo voy a la Santa Cena, cada vez que yo participo del pan, cada vez que yo participo del vino, la vida divina, la vida celestial, el proceso de reestructuración, de ajuste, de transformación está comenzando a operar, de modo que todo el interior comienza a ser transformado, comienza a ser ajustado, comienza a ser direccionado para que no se pierda nada, sino que todo sea establecido en Él con su ayuda. Bendito, bendito sea el Señor. Yo lo creo, hermanos amados, con todo mi corazón, y sé que el Señor nuestro Dios está peleando las batallas de su iglesia. Por eso, nuestra mentalidad no puede ser terrenal. Como dijimos ayer en un video que un hermano nos llevó, no importa el lugar, porque la iglesia eres tú. Donde tú estés, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio de ellos yo estoy. Y en este momento, ahí está el Señor contigo, ahí está el Señor en tu casa, ahí está el Señor en tu corazón, está el Señor a tu lado y está dentro de ti. Cristo en nosotros, esperanza de gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Entonces, si ese es el punto que yo quiero tomar y quiero, ¿verdad?, manifestar a la iglesia, al pueblo de Dios que está escuchando en este momento, que la iglesia de Cristo no está sujeta a un lugar físico, que la iglesia de Cristo, su diseño celestial, su diseño divino, es agradar a Dios,
su diseño eterno es agradar a Dios, entonces no podemos llevar una vida tan apegada a la tierra, porque los moradores de la tierra van a sufrir entonces consecuencias de la tierra, pero los moradores del cielo entonces van a recibir las herencias que vienen de parte del Señor. Bendito sea el Señor. Yo pienso que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces yo quisiera partir manifestando, ¿verdad?, este versículo que sale, ¿verdad?, en la versión alfonsina y que nos muestra una figura. La iglesia en tu casa la conformas tú, la conforman los que estén contigo en tu casa. Lucas 19, versículo 5, en la versión alfonsina, bien digo, dice que al llegar Jesús a aquel lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso. Oiga esto, hermanos amados, ahí en su casa. Note el versículo, ¿verdad?, 5, que dice, porque es preciso. Otra versión dirá, porque es necesario. Otra versión dirá, porque es imperativo que hoy me quede en tu casa. Es muy necesario que hoy me quede en tu casa. Es muy necesario que hoy esté yo con los tuyos, que esté con tu familia, que esté con tus hijos. Nosotros hemos, ¿verdad?, conocido este proceso, ¿verdad?, del encuentro de Zaqueo con Jesús, de cómo él, ¿verdad?, se relacionó con Jesús. Zaqueo no era alguien muy querido, Zaqueo no era alguien muy apreciado, Zaqueo no era alguien que el pueblo lo quisiera, aleluya, como a lo mejor fuiste tú, como a lo mejor fui yo. Yo quiero que usted sepa esta verdad. La Biblia dice que el Señor tomó a lo vil, la Biblia dice que el Señor tomó a lo vil y a lo despreciado, a los que no eran, a los que no eran nobles. La Biblia dice, porque sé que no soy muchos de vosotros nobles en la carne, ni muchos sabios, ni muchos entendidos conforme a los hombres. Sé que muchos de ustedes no tienen, ¿verdad?, los galardones terrenales, pero yo los voy a tomar a ustedes, aleluya, para a través de ustedes manifestar las obras venideras. Los voy a tomar a ustedes, porque si los hombres, si el sistema dice que ustedes no valen nada, yo les voy a demostrar que ustedes valen mucho. Aunque sean tesoros de barro, en estos tesoros de barro yo voy a poder depositar mi gloria, para que la gloria sea mía y no sea de ustedes, para que ustedes siempre sepan sus límites, siempre sepan sus debilidades, siempre sepan que separados de mí nada pueden hacer. Yo no voy a tomar para avergonzar a los que se dicen saber. Yo no voy a tomar para avergonzar a los que dicen que ellos tienen todas las cosas. Yo no voy a tomar a ustedes para deshacer las obras de aquellos que quieren aumentar su saber de manera natural, porque les voy a demostrar a ellos por medio de gente que no es noble, por medio de gente que la Biblia dice que cogió lo vil, a lo menospreciado, por medio de gente que no vale a lo mejor para otras personas mucho, pero para él los toma y les deposita el Espíritu de Cristo, y viene el Espíritu Santo, y desde ese momento ya no es una persona ordinaria, desde ese momento es una persona extraordinaria. Aleluya, vengo declarando sobre tu vida que tú eres una persona extraordinaria, porque la palabra de Dios vive en ti, porque la sangre de Dios está sobre ti, porque el Espíritu Santo está sobre ti, porque el Padre oye tu oración, porque el Padre recibe la alabanza, porque el Padre recibe tu adoración, porque el Señor está contigo todos los días hasta el fin. Por tanto, no temas, manada pequeña, remanente del Señor. No temas cuando veas las señales, cuando veas la guerra, cuando veas las pandemias, cuando veas las circunstancias que están en el mundo entero. Tú no temas. En ese momento, levanta tu cabeza, erguíos y levantaos, y ver que vuestra redención está cerca. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Bendito sea su gloria. Bendita sea su palabra. Es preciso
es muy preciso, es muy necesario que el Señor en este día se quede en tu casa. La iglesia de tu casa, la iglesia de tu casa. Es muy preciso que en este día el Señor se quede en tu casa. Es muy preciso que en este día el Señor se quede en tu hogar. Es muy preciso que tú le digas como lo dijeron los de Emaús en Lucas 24. Quédate, Señor, porque se hace tarde. Hoy quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para morar. Haz de mi corazón tu habitación permanente. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Hoy la iglesia que está en tu casa le va a decir al Señor, quédate, Señor, que se hace tarde. Hoy la iglesia que está en la casa le va a decir al Señor, quédate, Señor. Te ofrezco mi corazón para morar. Haz de él tu morada permanente. Hermanos amados, que el Señor quiera estar en tu casa. Que el Señor quiera estar con tu familia. Que la iglesia que está en tu casa, que es tu esposo, que es tu esposa, que son tus hijos, que son los hijos que ya están presentes, a lo mejor los hijos que ya se fueron, algunos estarán con el Señor, otros estarán con sus familias, pero de que estamos con el Señor, estamos con el Señor. Bendito sea su palabra y bendita sea su gloria. A Él damos la gloria, la honra y la alabanza. Porque la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor está vigente. La palabra del Señor está ahí estable, está permanente y está ahí donde tú te encuentras. Todo lo que le ocurrió a la iglesia primera le va a ocurrir a la iglesia en el tiempo del fin. Y nosotros somos miembros de la iglesia del tiempo del fin. La iglesia del tiempo, ¿verdad?, final comenzó, se perfeccionó, partió, esperando promesas de Dios, pero no promesas terrenales, no promesas humanas, no promesas como ayúdame en mi trabajo, no promesas como soluciona este problema en mi casa, no promesas como acompáñame, ¿verdad?, con este hombre que no quiere cambiar. No cosas terrenales, por favor. La iglesia en el principio le dijeron, aguarden la palabra de la promesa del Padre. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de un poder de lo alto. Y entonces, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra me van a ser testigos. Entonces los apóstoles juntos, ¿verdad?, los discípulos se juntaron en un aposento alto. La iglesia que está en la casa y perseveraban en la doctrina. Hermanos amados, le llamaban la doctrina de los apóstoles porque era la doctrina que los discípulos apóstoles habían recibido de Cristo. Pero finalmente es la doctrina del Señor. Es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Es la doctrina de nuestro Dios. Y ponga atención que la palabra del Señor dice, en la comunión los unos con los otros. En la comunión los unos con los otros. ¿Se dio cuenta usted? En la comunión los unos con los otros. Interesante poder visualizarlo así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. La común unión. ¿Qué es lo que tenemos en común que nos une? La común unión. Y ahora, hermanos amados, aunque mucha gente se esté levantando de sus casas en este momento, en horario a lo mejor para almorzar, a lo mejor se está levantando recién de haber dormido, ¿verdad?, en la noche, lógicamente como todos nosotros, pero en este momento, ¿quién va a pensar que tú estás en tu casa, participando de la palabra celestial, participando de la doctrina y teniendo comunión los unos con los otros desde las casas? Bendito sea el Señor. En el partimiento del pan y en las oraciones perseveraban en la doctrina
tenían comunión los unos con los otros, partían el pan y en las oraciones. Hermanos amados, esa era la estructura de la iglesia primaria, y en ese aposento alto cayó desde el cielo el poder de lo alto llamado Espíritu Santo. La promesa del Padre se hizo verdadera, la promesa del Padre se hizo presente, la promesa del Padre se hizo permanente y no los dejó, sino que permaneció con ellos. Ahora, poniendo, ¿verdad?, esas bases, poniendo, ¿verdad?, esa estructura, es interesante ver entonces que el Señor nos está llamando a poder comprender que hay una iglesia que está en nuestra casa. Hay una iglesia que es parte de la estructura que tiene que ser cuidada. Hay una iglesia que es parte del diseño divino y que no repercute en ningún aspecto terrenal. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Por eso que la gente de repente quiere hacer de la iglesia una empresa. La iglesia no es una empresa en un contexto natural. No, la iglesia es un organismo vivo. Columna y baluarte de la verdad es su iglesia. En la versión alfonsina de Lucas capítulo 7, versículo 44, Lucas capítulo 7, versículo 44, búsquelo usted por favor. Dice la palabra del Señor: y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ponga atención, Simón es el que oye, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa, no me ofreciste agua para los pies, en cambio, ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Mire qué tremendo este ejercicio de esta mujer. Es que cuando alguien sabe que Dios le ha perdonado mucho, es que cuando alguien sabe que Dios le ha perdonado deudas muy grandes, es que cuando alguien sabe que verdaderamente el Señor se ha manifestado en su vida desde estructuras tan impresionantes, primero el milagro más grande es haber venido a nuestro corazón. Ese es el milagro más grande, hermanos amados. Más que cualquier otro señal o más que cualquier otro evento, el milagro más grande es que Él vino a tu corazón. Tú eres un milagro en las manos del Señor. Entonces esta mujer había sido juzgada, esta mujer había sido, ¿verdad?, catalogada por su vida. Tenía una vida un poquitito desordenada. Sin embargo, cuando viene, hermanos amados, rompe un frasco de alabastro, de nardo puro, y comienza, hermanos amados, a ofrecer al Señor, y comienza a ofrecer agua para los pies, y comienza, hermano, a bañar sus pies con lágrimas, y comienza a secarlo con sus cabellos. Y esta mujer solamente estaba muy agradecido con Jesús, porque ella fue a la casa, a la iglesia que está en la casa, y cuando estaba en la casa, se postró delante del Señor. Cuando Jesús está en tu casa, póstrate delante de Él. Cuando Jesús está en tu casa, póstrate a sus pies. Derrama lágrimas en su presencia. Derrama lágrimas delante del Señor y agradécele por lo que Él ha hecho en tu vida. Agradécele por lo que Él ha hecho en tu corazón. Agradécele por lo que Él te ha respondido que tú esperabas. Pero también agradécele cuando Él no te conceda lo que tú necesitabas o lo que tú le pedías. Porque no es, hermanos amados, el Señor Dios que nos va a dar lo que Él sabe que no es lo que necesitamos. Es lo que Él no nos va a dar lo que Él sabe que no es la respuesta en este momento presente. Dios conoce el mañana. Dios conoce lo que ha de venir. Dios conoce lo que está por delante. A veces en nuestro presente no vamos a entender completamente lo que Dios está haciendo. Pero que nosotros no lo entendamos no quiere decir que Dios no sepa lo que está haciendo. Él es Dios. Y si yo tengo la fe en que Dios sabe lo que tiene que hacer, entonces no voy a atribuir nunca despropósito en Dios. Bendito sea el Señor. Mire, quiero leerle este versículo que sale en el libro, ¿verdad?, de Filemón. Filemón,
capítulo 1, versículo 2, hablando, hermanos amados, ya en materia de la iglesia que está en tu casa. Ponga atención a esto. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Mire qué interesante, es colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Pero mire lo que dice: y a la iglesia que está en tu casa. Yo le hablo como pastor a Miguel Ángel, le hablo como pastor a Karina Durán, le hablo como pastor a Marcelo Paredes, a Oscar Rivera, por ejemplo, Ronald, que está aquí presente, y la hermana Romina, que está junto a mí. Saludamos al amado Oscar Rivera, colaborador nuestro, y a la amada hermana Gabriela, y a Isaac, nuestro compañero de servicio, y a la iglesia que está en su casa. Bendito sea el Señor. A la iglesia que en este momento está en su casa, pero que realmente ya va a ir al templo a reunirse con el pueblo y con los hermanos. Ahora, yo considero muy interesante ver que cuando la Biblia dice ahí, hermanos amados, en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo, ¿verdad? 1, versículo 2, versículo 3, en adelante, los versículos que usted vaya leyendo. 1, 2, ¿verdad? Y 3. Quisiera yo que usted se posicionara. Cuando vemos, hermanos amados, Filemón, en el capítulo 1, en el versículo, hermanos amados, 1, hay algo interesante que yo quiero que usted destaque. Porque estamos hablando de la iglesia que está en la casa, de la iglesia que está en el hogar, de la iglesia que está donde nosotros vivimos. Esa palabra, colaborador. Por eso es que quiero que usted entienda las características de la iglesia que está en la casa. Estas son las características de la iglesia que está en la casa. Número 1, entiende que es preciso que el Señor esté en la casa. Número 2, persevera en la doctrina. Número 3, permanece en la oración. Número 4, tienen las cosas en común. Número 5, tienen el pan en su casa, comparten el pan en la casa. Número 6, valoran al Señor en la casa de tal manera que se postran delante de Él y la adoran. Número 4, la iglesia que está en la casa es sunergos, es colaboradora. Una iglesia colaboradora. La iglesia de Cristo es colaboradora. Colabora con los santos. Colabora en la obra de Dios. Colabora con sus hijos. Son sunergos. Es una ayuda, es un compañero, es alguien que está dispuesto a cooperar, es alguien que está dispuesto a unirse al trabajo, a unirse en la familia de Cristo. No está el pastor solo, no está la iglesia sola, no está el hermano solo. Somos pueblo, somos iglesia, somos colaboradores, somos sunergos. Estamos unidos por la palabra, estamos unidos por el servicio, estamos unidos por la fe, estamos unidos por la doctrina. Bendito sea el Señor. Colaborador, sunergos, son sunergos. Yo en mi casa no me siento solo porque el Señor está conmigo. Y sé que en tu casa no te sientes solo porque el Señor está contigo. Pero somos colaboradores los unos de los otros porque somos sunergos. Si tú caes, yo te ayudo a levantar. Si tú cometes un error, yo te perdono. Si me ofendes a mí, yo paso por alto esa ofensa. Si vamos a evangelizar, vamos a ganar el perdido. Si vamos a servir juntos. Si vamos a llorar juntos. Y si nos vamos a alegrar juntos. Porque la iglesia de la casa no se desentiende de los hermanos que están en prisiones.
Pablo, prisionero de Jesucristo. Él sabía que aunque estuviera aprisionado, él sabía que aunque estuviera limitado, él sabía que aunque estuviera afligido, él sabía que aunque no tuviera la posibilidad de salir, había una iglesia en la casa que era colaboradora, que le iban a ayudar a través de la oración, que le iban a ayudar a través de la palabra, que le iban a ayudar a través del mensaje, que le iban a acompañar, iban a estar ahí juntos. ¿Por qué? Porque era una iglesia colaboradora. Bendito sea el Señor, bendita sea su gloria, bendita sea su palabra en este día. Una iglesia colaboradora. Señales de la iglesia que está en la casa. La iglesia que está en tu casa es una iglesia colaboradora. Es una iglesia que colabora con lo que el Señor está haciendo. Es una iglesia colaboradora con lo que Dios está construyendo. Ahora, interesante es ver. Ponga atención a esto, hermanos amados. Ya yo pienso que estoy en el templo predicando. Porque, hermanos amados, la palabra no tiene prisión, la palabra no tiene estructura, la palabra no se puede perder, no se encierra porque está la palabra siendo desatada. Pero ponga atención, por favor, a este principio. Le escriben al amado Filemón. ¿Pero quién era Filemón? ¿Sabe lo que era Filemón? Lo que significa Filemón, amistoso. ¿Sabe lo que significa Filemón? Afectuoso. ¿Sabe lo que significa Filemón en la traducción, verdad, del diccionario Hitchcock que busqué? Para que vea que sabe dar besos. Hermanos, guardando, verdad, las proporciones en el sentido espiritual estamos hablando, ¿verdad? Besos de ósculo santo. Pero sabe expresar afectividad. Mire, una de las cosas que tiene que descubrir la iglesia que va a participar del arrebatamiento, en la iglesia que en la casa va a aprender afectividad, va a aprender a tener amor fraternal, va a tener que aprender a tener amor fraternal. Ahora que usted no ve a su hermano, ahora que no lo puede ver, ahora que usted dice, ¿cómo quisiera dar un abrazo a mi hermano? ¿Cuántas veces me saludó de la mano? ¿Cuántas veces me dio un abrazo? ¿Cuántas veces me dio un ósculo santo? Y ahora que no lo veo, ahora que no estoy con él, lo echo de menos. Ahora que no estoy con él, verdad que lo extraño. Ahora que no estoy con él en el día a día, cómo quisiera estar ahí en el altar alabando a Dios con él. Cómo quisiera estar en el servicio del sonido con él. Cómo quisiera estar en la portería con mi hermano recibiendo a los santos. Cómo quisiera estar con mis hermanas danzando. Cómo quisiera estar con mis hermanos danzando al Señor. Ahora que no estoy con él, debo recordarme que Dios quiere que yo aprenda amor fraternal. Porque la iglesia que va a participar del arrebatamiento es la iglesia Filadelfia. Es la iglesia que tiene amor fraterno. A esa iglesia le dicen, sube acá. Yo pongo una puerta abierta delante de ti. Yo pongo una puerta abierta delante de ti. Para que tú sepas que nada te va a faltar. Para que tú sepas que tienes que ser amistoso, afectuoso, afectivo. ¿Por qué? Porque en este momento se cultiva el amor. La iglesia que está en la casa va a descubrir el amor fraternal, lo que es echar de menos al hermano. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú vas siempre al templo te preocupas de ti solamente. Entonces no te preocupas del hermano si falta, si no viene, si no está, porque te preocupas de ti. Pero Dios quiere que la iglesia que está en la casa aprenda entonces el amor fraternal, para que sea un sunergos, para que sea un colaborador fraternal, alguien que sirva al Señor con afectividad. Ponga atención, hermanos amados, porque esta palabra está tremendamente sabrosa y bien rica. El versículo 2 dice, ya la amada hermana Apia. Y cuando usted va a la palabra Apia, curiosamente, Apia significa fructífera, provechosa. Interesante. Característica de la iglesia que está en la casa, afectiva,
aprende amor fraternal. Característica de la iglesia que está en la casa es fructífera. No por estar en la casa, no se va a preocupar de dar fruto en su casa. Tendrá que dar fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Tendrá que dar el fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, el dominio propio, amor, fe, esperanza. Tendrá que estar en su casa, la iglesia amada, no pensando, no puedo ir al templo, pero yo soy iglesia. Y como soy iglesia, debo preocuparme de mantener mi árbol con fruto. Porque el amado va a venir a su huerto. Y cuando el amado viene a su huerto, entonces quiere tomar fruto. Mire qué interesante es que cuando el amado viene a su huerto, quiere tomar fruto. ¿Qué fruto va a encontrar en tu huerto? Llámese huerto tu casa. Llámese huerto tu casa. La iglesia que está en tu casa. Los que están contigo tendrán fruto para el Señor. Tendrán las señales de la amada hermana Apia. Apia, la que tiene fruto. Tendrá las señales de Apia, que construye lo que es provechoso. Ahora que estás en la casa, estás invirtiendo tiempo en lo que es provechoso. Ahora que estás con tu familia, inviertes el tiempo en lo que es provechoso. Ahora que estás con tus hijos, estás teniendo un tiempo provechoso con ellos, porque la iglesia de la casa, como la hermana Apia, es una mujer que cuida el fruto y es una mujer que tiene provecho en lo que hace. Es una mujer que busca lo provechoso en su casa. Bendito sea el Señor. Hoy Dios quiere trasladarnos el mensaje de provecho. El Señor que te edifica, el Señor que te exhorta, el Señor que te enseña la palabra provechosamente para que no quedes sin fruto. Bendito sea el Señor. Me impresiona ese versículo que estamos leyendo, porque hay características muy lindas, hermanos amados. Ahora, esta es la iglesia de la casa. La iglesia de la casa que está en adiestramiento. La iglesia de la casa que está en equipamiento. La iglesia de la casa que está en ajustes. La iglesia de la casa que está siendo catartizada. La iglesia de la casa que está siendo probada, catartizada, ajustada, preparada. La pregunta es, ¿para qué te están ajustando? La pregunta sería, ¿para qué te están preparando? ¿Para qué te están perfeccionando? Estás siendo perfeccionado por la obra ministerial de los ministros domas, de las ayudas, de los sunergos, de los colaboradores. Estás siendo perfeccionado, ajustado para aprender. Como aprendimos de Filemón, como aprendimos de la iglesia en el Pentecostés, como aprendimos de Zaqueo que quería que el Señor estuviera, como aprendimos de la mujer que regó con sus lágrimas y secó con sus cabellos, como aprendimos los de Maús que le dijeron al Señor, quédate que se hace tarde, como aprendimos que Pablo estaba muy contento, porque aunque estaba en prisiones, sabía que había una iglesia en la casa que estaba también ayudándole, colaborando, trasladando amor fraternal, trasladando afecto, trasladando fruto, trasladando lo provechoso. Bendito sea el Señor. Ponga ahí punto a lo que estamos hablando ahora, versículo 2. Y a Arquipo. Ponga atención porque ese Arquipo es tremendo. Ese Arquipo no es como cualquier persona, hermanos amados. Ese Arquipo, la Biblia nos expresa y nos dice que era también un compañero. Era también, como dice la palabra, un sustratiotes, un compañero pero de campaña. Era un compañero asociado en el esfuerzo. Miren lo que dice la Biblia. Ese Arquipo, nuestro compañero, no es lo mismo que colaborador. Colaboradores sunergos. En este caso, este compañero es asociado en el esfuerzo cristiano, colaborando para sacar adelante lo que se está llevando en el trabajo. Yo lo considero muy importante eso. Hoy necesitamos compañeros,
gente que se esfuerce por sacar adelante el trabajo, gente que se esfuerce por sacar adelante la tarea que estamos ejecutando, gente que se esfuerce por sacar adelante lo que se está desarrollando. ¿Por qué es importante? Porque sin lugar a duda hay mucho trabajo por delante. Ahora, la iglesia que tiene que tener Arquipo, mire que Arquipo sabe lo que significa iglesia, sabe lo que significa Arquipo, hermano. Arquipo significa maestro de caballos, gobierna caballos, domador de caballos. Mire qué tremendo es este Arquipo, domador de caballos. Y la Biblia dice, hermanos amados, que este caballo que representa la carne, que el caballo se alista para la batalla, el caballo se prepara y todo, pero Dios le da la victoria. Este caballo se llama orgullo, este caballo se llama inmoralidad, este caballo se llama mentira, este caballo se llama soberbia, altivez, este caballo se llama lujuria, este caballo se llama concupiscencia, este caballo se llama, hermanos amados, calumnia, murmuración. Este caballo, la iglesia que está en la casa, tiene que abrazar la señal de Arquipo, transformarse en un domador de caballos. Gente que en la casa va a tener que aprender dominio propio para no saltarse el tiempo de oración, dominio propio para no ver lo que no tiene que ver, dominio propio para poder controlar el temperamento, dominio propio para no ofender en palabras, que ese es varón perfecto, dominio propio para poder permanecer con la mente clara, con el corazón claro, con el espíritu claro, dominio propio para no dejarse esclavizar por ninguna de estas cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de aquellas cosas. Entonces la pregunta sería, ¿quieres aprender la señal de Arquipo? ¿Quieres ser un domador de caballos? ¿Quieres que Dios te desate en la iglesia de la casa el poder de domar tu carne, sujetar tu carne cuando vengan pensamientos? Arquipo gobierna esos pensamientos. Pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos de angustia, pensamientos de frustración. Arquipo domina esos pensamientos, sujétalos. Como dice la Biblia, que todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios sea tomado y llevado cautivo a la obediencia de Cristo. No permita que se despierten receptores. Tienes vicios, batallas con vicios. Arquipo, la iglesia que está en la casa, es domadora de caballos. Sujeta las riendas de la carne. Le dice al Señor, Señor, tengo batallas, tengo debilidades, pero ahora que estoy en la casa, a puerta secreta, hoy voy a ir a la oración, voy a ir a la renuncia, me voy a despojar de estas vestiduras de apariencia y voy a abrir mi corazón, porque no quiero volver al templo igual como salí en el proceso de intimidad. En la recámara divina, Dios me va a suministrar todo cuanto yo necesito. Bendito sea el Señor. Bendita sea su gloria y bendita sea su palabra. Cuando se pierden los dominios, comienzan a desatarse los daños en la casa. Cuando la gente se entrega a los vicios de la droga, cuando la gente se entrega a los vicios del alcoholismo, cuando la gente se entrega a la violencia, a la ofensa, a los golpes, a los maltratos psicológicos, físicos, verbales, emocionales, cuando la gente se entrega, hermanos amados, a los deleites carnales más que a los deleites de Dios, cuando la iglesia se entrega, la iglesia que está en la casa se entrega a los placeres de la ley de los miembros, sino a los placeres de la ley de Dios, entonces ese Arquipo está perdiendo su batalla. La iglesia que está en la casa es una iglesia que tiene que aprender dominio propio, sujetarse a las instrucciones en un tiempo de instrucciones muy específicas
En un tiempo de instrucciones muy específicas, necesita la iglesia de Cristo sujetarse a las instrucciones. Bendito sea el Señor. Esta iglesia Filemón, ponga atención. La iglesia Apia, ponga atención. La iglesia Arquipo, la iglesia que está en la casa. Entonces tendrá que aprender las enseñanzas que Dios le quiere trasladar. Ahora quiero ir a la carga con algo, un evento que yo encontré impresionante. El apóstol Pablo estaba en prisiones. El versículo 1 así lo dice. El versículo 1 dice, Pablo, prisionero ¿de qué? Prisionero de Jesucristo. Y él cuando estaba prisionero, conoció un hombre. Ese hombre se llamaba Onésimo. Ponga atención. Este Onésimo se había ido de la casa de Filemón. Se había ido del amparo afectuoso de Filemón. Se había ido del amparo afectivo de Filemón. Ponga atención a lo que le voy a soltar en esta hora. Se había ido del amparo y del cuidado de Filemón. Entonces quiero declararte esta palabra. Este Onésimo en la cárcel, en la esclavitud, conoció a Cristo. Conoció al Señor. En la provincia lejana conoció al Señor. Hoy en la prisión, por alguna razón llegó a la cárcel. Por alguna razón llegó a prisión. Pero Dios tomó, aleluya, el evento de esa cárcel, el evento de esa prisión, para poder conectar a Onésimo con el apóstol Pablo. Escúcheme bien. Dios permite a veces que ocurran ciertas situaciones que la gente pudiese pensar, ¿por qué me está pasando esto? José lo metieron a la cárcel y José pudo haber dicho, ¿por qué me metieron a la cárcel? Yo no me metí con la esposa de Potifar, yo he cuidado los recursos de Potifar, he administrado la casa de Potifar. ¿Por qué me están metiendo a la cárcel? ¿Por qué me están metiendo a la cárcel? ¿Por qué me están metiendo a ese lugar de prisión? ¿Por qué me están metiendo a ese lugar de angustia, de tormento? No es para mí, no es lo correcto, no es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Sin embargo, en ese momento, sin embargo, en ese punto, sin embargo, en esa condición, entonces Pablo se encuentra con los prisioneros del rey. Se encuentra con los prisioneros del rey. Y al encontrarse con los prisioneros del rey, fíjese lo que ocurre. Lo que ocurre ahí es que los prisioneros del rey están haciendo, hermanos amados, el contacto. Qué tremendo es poder visualizar, qué tremendo es poder contemplar aquello que está ocurriendo. Hoy, en la casa del Señor, estamos viendo, hermanos amados, que hay situaciones que se están dando. Pero los prisioneros del rey que estaban ahí con José, solamente estaban ahí para encontrarse con José. Y al encontrarse con José, al encontrarse con él, de los prisioneros del rey, Dios los conectó para que pudiera interpretar los sueños en esa condición de cárcel y fuera llevado al palacio. Entonces, ¿dónde ocurrió eso? En la cárcel. ¿Dónde ocurrió eso? En el lugar de cárcel, en el lugar de prisión. Ahora lo interesante es que este Onésimo, lo importante es que este Onésimo sabe que en la cárcel, huyendo de su casa, huyendo de su familia, huyendo de Filemón, huyendo de ese lugar, él pensaba que nunca más se iba a encontrar con lo que Filemón tenía, el evangelio, tenía la palabra, tenía el consuelo, tenía el mensaje. Y Onésimo dijo, me voy de acá, no quiero saber más de ti, ni de lo que tú crees, ni lo que está contigo, me voy. Pero mire que llegó a una cárcel
donde encontró a Pablo. Pablo lo evangelizó, recibió a Cristo y luego lo manda de regreso a la casa. Le dice, antes no era útil, pero el proceso de la cárcel lo hizo un hombre útil. Ahora recíbelo como a mí mismo. Te declaro de parte del Señor, los onésimos que estuvieron en casa salieron huyendo, pero en la cárcel les saldrá el Señor al encuentro. Su identidad será cambiada y volverán a casas, no como prisioneros, ahora volverán como hijos y volverán como hermanos en la fe. ¡Qué tremenda declaración! ¡Qué tremenda declaración! ¿Cuántos onésimos huyeron de las casas? ¿Cuántos onésimos están descarriados? ¿Cuántos onésimos salieron de la iglesia que estaba en la casa y pensaron que nunca más iban a saber del Señor? Pero allá en la provincia lejana, el Señor les saldrá al encuentro. Pero allá en la universidad, el Señor les saldrá al encuentro. Pero allá en la cárcel, el Señor les saldrá al encuentro. Donde estén, el Señor les saldrá al encuentro y los va a traer, ya no como prisioneros, los va a traer como hijos del Señor, como hermanos en la fe. Bendito sea el Señor. El versículo 18 del capítulo 1 de Filemón dice, y si en algo te dañó, Pablo le está hablando a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Iglesia, si en tu familia han ocurrido cosas, divisiones, separaciones, si en tu iglesia han ocurrido conflictos, si has tenido pleitos con tus hijos y que te han causado daño, que te han causado dolor, que te han robado la tranquilidad, la paz, que te han robado el consuelo, que te han robado la esperanza, recuerda, Dios va a hacer que se encuentren con Él. Les va a salir al encuentro. Y toda deuda, todo dolor, toda situación, ponlo a los pies del Señor. Ponlo a la cuenta del Señor. Año de reconciliación. Año de cuidado en Dios. Año de afectividad fraterna. Año de ser domador de caballos, dominio propio. Estamos en una etapa de consagración, entonces necesitamos que se levante el arquipo en nuestra vida. Bendito sea el Señor y bendita sea la gloria de su nombre. ¿Cuántos hermanos en este momento están siendo, verdad, edificados por medio de la palabra? ¿Cuántos hermanos en este momento están recibiendo el consuelo de Dios por medio de la palabra? Y caminando en el consejo. La iglesia que está en la casa es una iglesia que persevera, es una iglesia que ora, es una iglesia que parte el pan, es una iglesia que establece puntos en común, es una iglesia que tiene la necesidad de que Jesús esté en su casa, es una iglesia que se postra a los pies del Señor, es una iglesia que es afectuosa, es una iglesia que es un ergos, es colaboradora, es una iglesia que ayuda con esfuerzo a sacar la tarea adelante, es una iglesia fructífera y provechosa. Es una iglesia, hermanos amados, domadora de caballos, dominio propio. Es una iglesia que reconcilia a los caídos. Es una iglesia que recibe a los que han fallado. Es una iglesia que levanta a los que se han extraviado. Es una iglesia que le da la oportunidad a aquel que se extravió. El onésimo, que antes no era útil. Prepárese, porque hay onésimos que vienen camino de regreso a la casa. ¿Cómo va a ser? No tengo la más mínima idea. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No tengo la más mínima idea. Lo que sé es que Dios lo va a hacer porque su palabra así lo dice, y que aunque su pueblo sea esparcido por toda la tierra, Él los va a traer de todos los extremos de la tierra, porque es su pueblo, porque es el pueblo bendito del Señor. Hermanos amados,
Entonces la Biblia a nosotros nos expresa una declaración importante. Una declaración de que hay una iglesia en la casa que tiene características. Esta iglesia que estamos viendo, características de la iglesia en la casa, es una iglesia que tiene, ¿verdad?, estas señales. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 16, verso 19. Miren lo que dice ahí. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? Con la iglesia que está ¿dónde? Con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa les saluda mucho en el Señor. Quiero, hermanos amados, enfatizar, dándome a la tarea de poder buscar el significado de las palabras, de los nombres, y pudiendo, ¿verdad?, contextualizar lo que estamos estudiando. Las iglesias de Asia, muchas de las iglesias de Asia, el apóstol Pablo, ¿verdad?, las perdió dentro del trabajo apostólico pastoral. Pero nada, en Dios nada se pierde, porque lo que perdió el apóstol Pablo, hermanos amados, en la tarea apostólica de iglesias que se extraviaron, Juan el apóstol le escribe a las iglesias en Asia. Entonces, nada en Dios se pierde. Diga conmigo, en Dios nada se pierde. En Dios todo retorna. En Dios nada se pierde. En Dios todo retorna. Ponga atención a este principio. Porque alguien que dice, ¿y qué pasa con las promesas? ¿Qué pasa con las promesas que Dios me hizo y no se cumplieron? Óigame bien. Vea este versículo. Dios le prometió a Moisés que lo iba a entrar en la tierra prometida. Pero murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero luego, en Mateo 17, en Jerusalén, en la tierra prometida, Jesús va al monte de la transfiguración y aparecen a hablar con él Moisés y Elías. ¿Dios cumplió la promesa de Moisés de meterlo en la tierra prometida? Sí. ¿Pero de qué forma? ¿En la carne terrenal o celestial? Celestial. Por eso si nosotros pensamos que las promesas de Dios son solamente terrenales, entonces estamos muy equivocados nosotros del Dios el cual estamos tratando de entender o conocer. ¿Por qué? Porque Dios, su promesa, su palabra es fiel y verdadera. Y lo que no recibas aquí en la tierra como respuesta, no quiere decir que Dios no te la vaya a entregar después. Y las promesas que tú no veas que se cumplen aquí, no quiere decir que Dios no te las vaya a conceder después. Así le ocurrió con Moisés. Ahora, el enfoque de esta iglesia, estas señales. Priscila buscando las traducciones en el original griego, significa cristiana. En la mayoría de las acepciones dice una mujer cristiana. Y mire qué interesante es que a los cristianos, a los discípulos, se les llamó cristianos. Entonces yo quisiera apuntalar otro principio aquí. Quiere decir que entonces a la iglesia que está en la casa, que tiene las características de Priscila, es una iglesia que es discípula. Y como es discípula, como es discípulo de Cristo, se transformó en cristiano. Cristiano, aquel que habla como Dios, aquel que piensa como Cristo, aquel que camina como Cristo, aquel que trabaja como Cristo, aquel que piensa como Cristo. Ese es entonces Dios. Mire qué interesante poder visualizar que esta iglesia cristiana es una iglesia que se levanta de los discípulos. ¿Cuánta gente se tiene que levantar de la iglesia que está en la casa como discípula, como discípulo de Cristo, como alguien que quiere tomar la palabra, abrazar la palabra, aprender de la palabra y no quedarse fuera de esa instrucción? Bendito sea el Señor. Ponga atención ahora, porque aquí bombazo.
Aquila significa águila. Quiere decir que la iglesia que está en la casa es una iglesia discípula que se transforma en cristiana y que camina bajo la sombra del águila. El águila representa dentro del ministerio quíntuple la labor apostólica. La iglesia que está en la casa está bajo la sombra de alas apostólicas, bajo la sombra de alas magisteriales. Si está en la primera, no puede recibir la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, si habita solamente en la primera. Pero cuando usted está en la última, quiere decir que ya recibió la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Quiere decir que si usted está bajo sombras de águila, está entonces bajo alas de águila, alas de halcón, alas de paloma, alas de cigüeña, alas de gallina. Tiene las coberturas apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magisteriales, porque la iglesia que está en la casa es iglesia de la manera de Aquila. Es una iglesia que tiene las señales del águila. Y la Biblia dice, he aquí un águila volando, que es la iglesia que va a participar del arrebatamiento. La iglesia que va a participar de ese lugar donde va a volar y se va a levantar con el Señor y va a evolucionar a esa medida, va a evolucionar a ese nivel. Bendito sea el Señor. Esta iglesia cristiana de la casa es una iglesia que tiene que aprender a ser una iglesia consecuente. Una iglesia consecuente con lo que refleja el mensaje de Cristo. Una iglesia consecuente en su casa. Iglesia con doctrina en su casa. Nunca el evangelio se vivió en las casas sin un enfoque apostólico. Las iglesias en las casas nacieron de un diseño apostólico que parte en el Pentecostés. Ahora nacieron así porque no tenían la oportunidad de estar reunidos en lugares físicos. Nadie sabía en su plenitud en lo que se iba a transformar. Pero luego en la prédica de Pedro, 3.000 personas, 5.000 personas se convirtieron y el evangelio comenzó a expandirse. Entonces, ahí había una necesidad de reunirse en lugares físicos, en templos, en levantados para reunir al pueblo. Pero óigame bien el principio. El estar en las casas tiene una sombra tan importante de lo que fue la iglesia primera, de lo que fue la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, otro versículo interesante a poder nosotros meditar es el versículo que sale en la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila, saludad a Aquila. En otras palabras dicen, salúdenme a los cristianos que están bajo alas de águila. Y a mis sunergos, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. La iglesia que está en la casa va a ser una iglesia que no va a tener egoísmo. Ponga atención. Colaboradores de Cristo son los que expusieron su vida por amor a otro. Óigame bien, el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que busque, hermanos amados, perderla por amor de Cristo, se salvará. Entonces la iglesia que habita como cristiana bajo alas de águila es una iglesia colaboradora que es capaz de exponer su vida a fin de poder ayudar y salvar a otro. No busca lo suyo propio. Iglesia de la casa, tienes que vencer tu egoísmo. Tienes que vencer el pensamiento de buscar solamente lo tuyo. Amor, el verdadero amor de 1 Corintios 13 no busca lo suyo. No es egoísta. No es un amor lujurioso. La lujuria busca solamente satisfacer
sus necesidades. La lujuria es un desenfreno egoísta. Fueron eso parte de los pecados del pueblo del Señor que murió en el desierto, que lo menciona 1 Corintios 10, que esta gente comió, bebió, se desenfrenó y tenía actos de lujuria. Quiere decir que la iglesia lujuriosa, que no vence la lujuria, es una iglesia egoísta. Busca solamente satisfacer su necesidad y su placer. En este momento, hoy, tenemos que participar de esta Santa Cena suplicando que toda esta estructura se rompa. Suplicando que toda esta estructura se rompa y sea quitada y echada afuera. Suplicando que el egoísmo sea fuera del corazón. Suplicando que el amor que solamente busca lo suyo sea quitado y echado afuera. Suplicando en Dios que se extirpen este tipo de conductas. Ahí la Biblia nos enseña que ellos pusieron un amor tan grande a favor de la vida de Pablo que le presentaron su vida para ayudarle. Nos vamos a gastar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aunque yo soy libre de todos, me he hecho esclavo por amor de vosotros. Aunque yo soy libre de todos, por amor me he hecho esclavo. Yo soy esclavo por amor, no por obligación, por amor. Le pasé mi oreja al Señor para que la horadara en la puerta que es Cristo. Y le dije, contigo me ha ido bien. Yo no me quiero ir de tu lado. Recibe como un siervo mi vida en tu casa para poder servir a los santos, para poder servir a tu pueblo. Tú me llamaste, tú me hiciste esta invitación y yo respondo a ese amor. La iglesia que está en la casa es una iglesia cristiana bajo alas de águila, colaboradora, que expone su vida por amor a otros, la pone al servicio de otros, no busca lo suyo. Iglesia en este momento no puede buscar lo suyo, no puede estar pensando solamente en lo suyo. Hay hermanos que pueden estar pasando necesidad. La casa del Señor necesita de tu amor, el afecto a la casa de Dios, en tus ofrendas, en tus diezmos, sustentar la casa de Dios. No puedes tener un amor lujurioso, un amor egoísta. Me voy a preocupar de mis necesidades y despreocuparte. Hemos bendecido a más de 15 familias con mercadería, con verduras, con frutas, con harinas, hermanos amados, con harina, manteca, levadura. Hemos extendido la red de misericordia. Algunos ayer estuvieron llevando primicias. Hoy día algunos van a ir seguramente a dejar más primicias o van a dejar mercaderías y van a estar reuniendo la canasta de misericordia para ir en ayuda y bendecir a más familias. Eso es no pensar con un amor lujurioso. Es no pensar con un amor egoísta. Es querer bendecir. La iglesia de la casa no es egoísta. La iglesia que está en la casa no es egoísta. Es una iglesia que es capaz de poder vencer y levantarse, hermanos amados, con la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si estuviera yo en el templo en este momento, le diría, levante su mano y diga, Señor, no quiero ser egoísta. Señor, no quiero buscar lo mío propio. Señor, quiero buscar también el bienestar de tu pueblo, de mis hermanos en Cristo Jesús. Pon amor en mi vida por mi familia. Pon amor en mi vida por mis hermanos. Pon amor en mi vida por tu casa. Como el rey David amó tanto tu casa que sacó de su tesoro particular y proveyó para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque amaba tanto la casa de Dios que no quería que a la casa de Dios le faltara nada. Hay hermanos en la congregación así, que aman la casa de Dios y que colaboran en la casa de Dios y que se preocupan de la casa del Señor. Qué bendito es ver ese amor en el pueblo. Qué regalo es para un ministro ver gente que ama al Señor de esa forma. Que Dios ponga ese amor en tu vida para que ames al Señor de esa manera y de esa forma. Vamos caminando ya, cerrando esta enseñanza. Mire que la Biblia dice en el libro de Hechos 18, verso 26. Y comenzaron, ponga atención ahí, y comenzaron
hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quién oyó? Priscila y Aquila le tomaron aparte, otro principio de los que toman aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me parece, hermanos amados, interesante ver cómo se expone más detenidamente el camino del Señor. Entonces acá el que estaba hablando era Apolos. El versículo 24, el versículo 25 nos hablan del contexto. Dice la palabra del Señor: y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ponga atención, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al camino del Señor. Aunque solamente, Diego mío, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, solamente conocía una forma de sumergirse, solamente conocía una forma de acercarse, solamente conocía una manera de meterse con el Señor, no conocía otra manera, no conocía otra forma. Entonces mire qué interesante es que solamente conocía una forma de sumergirse. Entonces la iglesia que está en la casa no es solamente una iglesia almática. La iglesia que está en la casa no es una iglesia almática. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia almática dice: ay, ¿cómo voy a hacer un culto en mi casa? ¿Cómo voy a hacer la reunión en la casa? Me falta la alabanza en el púlpito, me falta la gente. ¿Cómo voy a leer yo la palabra? Yo no me siento bien, para eso está el pastor. ¿Cómo vamos a orar acá en familia? No oramos nunca. Yo nunca oro. Ora tú, vieja. No, viejo, ora tú. No, que los niños oren. No, es que no sé orar. No, esto no es para nosotros. Es que yo en la casa como que no siento al Señor. Aquí en la casa como que yo no siento al Señor. A lo mejor era como el apóstol, hermanos amados, Apolos, que finalmente fue llamado apóstol, pero en su principio no conocía otra forma de sumergirse. La iglesia que está en la casa va a ser una iglesia que sabe discernir. Dice la Biblia que ellos comenzaron a oyeron. La iglesia cristiana bajo alas de águila sabe discernir lo que oye, sabe discernir lo que escucha, sabe discernir, hermanos amados, el mensaje de manera correcta. Qué interesante es poder entender que esta iglesia, hermanos amados, a la manera de Priscila, de Aquila, que están en la casa, saben discernir correctamente el mensaje. Esto es doctrina, esto no es doctrina, esto es palabra, esto no es palabra. Ellos comenzaron a oír y lo tomaron aparte. La iglesia de la casa, hermanos amados, no expone las faltas públicamente de aquel que se equivoca o no sabe, sino que la toma aparte y le enseña detenidamente. Mira, esta es la forma de hacerlo. Mira, esta es la manera de hacerlo. Mira, esta es la forma en que lo tenemos que hacer. Esta es la manera en que vamos a trabajar. De esta forma se hacen las cosas. Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más detenidamente el mensaje del Señor. Ay, hermanos amados, qué importante es poder entender ese mensaje de Dios. Ese mensaje que proviene de la mano del Señor. Ellos estaban escuchando y lograron discernir bien lo que estaba ocurriendo. Ruego a Dios que el Señor te haga ser no una iglesia almática. No pienses que por estar en tu casa no puedes sentir al Señor. No pienses que por estar en tu casa no puedes gozarte con el Señor. No seas como este Apolos, que solamente conocía una forma de cómo Dios actuaba de una forma. Dios va a actuar en tu casa
Dios va a actuar en el templo, Dios va a actuar en tu cama, Dios va a actuar en tu mesa, Dios va a actuar en tu living. Donde tú estés en tu casa, Dios te puede visitar porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y Él está donde le llaman. Él se dejará encontrar de aquellos que le buscan. Bendito sea el Señor. La iglesia que está en la casa. La iglesia que está en la casa. Es interesante que Pablo y Aquila y Priscila tenían el mismo oficio. Hacían tiendas. Es decir, que había una preocupación por proveer tienda como familia. Es interesante que ellos tenían la preocupación de poder trasladar ese oficio, como la familia de los gersonitas, ocupados de las cortinas, ocupados de cubrir, ocupados de que nadie esté fuera de la cobertura, ocupados que todos estén cubiertos por el Señor. Había una tarea de proveer cobertura para lo consagrado. Había una tarea de proveer un manto que cubriera. Hoy es menester entender la necesidad de estar bajo cobertura. Hay gente que critica la cobertura. A la amada del libro de Cantares le quitaron el chal de novia, le quitaron el manto de cobertura y inmediatamente se le extravió el amado. No dejes que te saquen de tu casa. No dejes que con mentiras, con engaños, con pensamientos, con ideas de tu alma, de tu mente, pensamientos que el enemigo te quiere sembrar, te aparten de habitar bajo tienda. Te aparten de la iglesia que está en casa. Aquí la tiene sombra, alas de águila, alas pastorales, proféticas, apostólicas, magisteriales, evangelísticas, están cubriendo. No dejes que te saquen de esa cobertura y tú no te salgas. Bendito sea el Señor y bendita sea la palabra. Bendito sea su gloria y bendito sea su mensaje. Hermanos amados, hoy queremos ir entendiendo que Dios tiene su palabra sobre nosotros y esa su palabra tiene que ser entregada y marcada. Cierro compartiendo, ¿verdad?, este versículo de una de las tantas iglesias de la casa que encontré. Hay muchas. Pero yo quiero compartir para cerrar este versículo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Ponga atención. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4, versículo 15. Mire qué tremendo esto. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Ahí, hermanos amados, había una congregación. Pero dice, y saludad a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Una de las traducciones que yo vi en los comentarios bíblicos, que Ninfas podía ser una pastora que tenía una congregación que se reunía en su casa. Ahora, miren lo interesante de esto. Por favor, no se pierda de este tremendo regalo de parte del Señor. Ninfas, en la palabra griega, significa esto: tremendamente hermoso y poderoso. Viene de la palabra numfe, que significa esposa, novia. Significa nupto, velar como novia. Significa casarse. Mire qué tremendo es esto. Como joven desposada, por implicación esposa, esposa, desposada. Mire lo que dice ahí, nuera. La nuera es la que está casada con su hijo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El Padre Celestial dio a Jesús para la iglesia Ninfas, la que está en la casa, la que vela como novia, aleluya, la que está desposada con un único esposo, la que es su nuera, la nuera del Padre, la que es la esposa de su hijo. Ella es la iglesia Ninfa, joven casada, joven descasada,
desposada con un único marido, nupto, la que vela como novia, la que vela como novia. Bendito y alabado sea el Señor. La que está esperando a su amado, la que está esperando a su amado, la que está diciéndole al Señor, Maranata, el Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá. Maranata, Maranata, la iglesia que está en la casa. La iglesia que está en la casa persevera, ora, parte el pan, tiene las cosas en común, valora al Señor en su casa, quiere que el Señor no se vaya. Lava los pies del Señor, enjuga sus cabellos con las lágrimas, se postra delante del Señor. Es una iglesia afectuosa, es una iglesia con amor fraternal, es una iglesia que es fructífera a la manera de Apia, es una iglesia que es provechosa, búscalo de provecho, es una iglesia arquipo domadora de caballos, es una iglesia que recibe a los onésimos, es una iglesia sunergos colaboradora, es una iglesia que ayuda a levantar la obra y con esfuerzo. Es una iglesia como Priscila cristiana, piensa como Cristo, habla como Cristo, vive como Cristo. Es una iglesia como Aquila, está bajo sombras apostólicas. Es una iglesia que está esperando al Señor, cuida la doctrina, habla correctamente, oye correctamente. Es una iglesia que está en la casa, que es aquella que le enseña la instrucción más detenidamente, y es una iglesia, aleluya. Y no bravaroto no que abandoro basoa. Es aquí la brava soto no brazoa. Y no Cristo la brava soto no como. Es una iglesia que está velando como novia. Es una iglesia que está velando como novia, que ha sido desposada con un único esposo. Es una iglesia que fue ganada con sacrificio. Es una iglesia que se entregó como un regalo. Le abrieron el costado a Jesús y Dios le regaló a la iglesia, a la novia, a la amada, como ofrenda agradable, como presente de gran precio, como un regalo por medio del sacrificio. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. Maranata, 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 Maranata. El Señor viene por su amada. El Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su pueblo. Maranata, Maranata, Maranata. En Él nada se perderá, en Él nada se perderá, en Él nada se perderá. Bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, bendita sea su gloria. Bendito sea el Señor nuestro Dios, porque os celo, porque yo os celo, porque yo os celo. Tengo un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados. No dejes que el enemigo extravíe tus sentidos.
No dejes que el fuego que está en ti se apague. No dejes que la esperanza que fue sembrada en ti se pierda. No es el tiempo, no es el momento, no es el lugar para que se pierda lo que el Señor depositó en ti. No dejes que la serpiente te engañe, que te desvíe de los sentidos, que te extravíes, que te desvíes, que te enfríes. Iglesia de la casa, mantén la oración, mantén la palabra, mantén la comunión, mantén la alabanza. Prepárate, ajústate, equípate, llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de confianza. Prepara los motores, porque pronto estaremos en la casa del Señor para volver a alabar juntos al nuestro Dios vivo y poderoso. Porque esta breve tribulación provoca en nosotros un cada día más excelente peso de gloria. Hoy, como pastor de esta congregación, te animo con estas palabras. Iglesia, tu vida no depende de la crisis social. Iglesia, tu vida no depende de una pandemia. Iglesia, tu vida no depende de la economía de un sistema. Iglesia, tu vida no depende de una enfermedad. Iglesia, no seamos moradores de la tierra, seamos moradores de lo celestial. De modo que si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hoy bendito sea el Señor. Qué tremenda gloria, qué tremenda unción percibo. Estamos en las casas reunidos. Estamos reunidos con el pueblo.